Dios y Padre bueno, aquí estamos esta mañana, un remanente, un pequeño grupo de tus hijos. Tú nos has traído a este lugar, oh Dios. Disfrutamos de la presencia tuya, disfrutamos de la presencia de nuestros hermanos en la fe. Tú has dispuesto en nuestro corazón el estar aquí. Y no hay mejor lugar, oh Dios, que estar en tu presencia. Padre, vamos a tu palabra. No es un libro cualquiera, es tu palabra. Y queremos ir ante ella con respeto, devoción y sedientos de aprender de ella. Pero sobre todas las cosas, oh Dios, dispuestos a ser hacedores de tu palabra. Guarda, protege a tu siervo que está aquí al frente. Que no interponga yo, Señor, mi raciocinio, sino que yo pueda ser un canal que tú puedas usar con poder para hablar a las mentes y los corazones de las personas. Y si hay alguno entre nosotros, oh Dios, porque nosotros no podemos ver corazones, pero tú sí los puedes ver y los conoces bien. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha reconocido a Jesús como su Salvador, confiamos plenamente en la obra de tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, para que Él llame, para que Él ministre y para que Él convenza de pecado y de juicio. Y para los que ya somos tus hijos, oh Dios, permítenos escuchar y disfrutar de tu palabra, que es nuestro alimento espiritual. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos en Hechos capítulo 5. Un poquito el contexto del libro de los Hechos, que se le llama el libro de la iglesia primitiva, el libro de la historia de la iglesia. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? Bueno, Jesús cuando ascendió dio una instrucción, dio varias instrucciones, dio una instrucción muy clara. Les dejó una tarea, una encomienda a sus discípulos, la cual era llevar el mensaje de las buenas nuevas a todas las naciones. Parecía fácil, pero no fue fácil. Porque si empezamos a estudiar el libro de los Hechos, encontramos que estos hermanos en la fe tuvieron una serie de adversidades, de contratiempos, y algunos hasta la vida perdieron con tal de que el mensaje nos llegara a nosotros hoy. En el contexto en el que estamos, dada la persecución, una persecución no como la de que hacen ahora, una persecución psicológica ahí, que nos tiran ahí chinitas y panderetas y todo eso, eso no es nada, hermanos. A ellos los encarcelaban, los latigaban, los asesinaban, los quemaban, pero ellos se mantenían firmes. Y quiero hacer hincapié a lo que contestó el apóstol Pedro cuando dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero que eso nos quede bien grabado, hermano. Porque la obediencia es un tema muy amplio, no podríamos abarcar la obediencia aquí. Yo solo traje 3 puntos que quiero ver con ustedes esta mañana, pero es un tema demasiado amplio. Y la obediencia es uno de los temas tan necesarios y tan importantes para la iglesia de hoy, porque probablemente la persona más cercana a usted es un detractor de la obediencia que usted quiere hacer con Dios. Entonces lo que usted va a empezar a decir a partir de hoy a esa persona: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el cristianismo la obediencia es un factor elemental, es un elemento básico del cristianismo, es como respirar. No existen alternativas en el tema de la obediencia. No es que Dios dijo la obediencia y escoja entre A, B y C. No, en la obediencia es muy sencillo.
O se está en obediencia o se está en desobediencia. No hay desobediencia parcial. O se está obedeciendo a Dios o se está en grado de desobediencia. Por eso digo que es un elemento fundamental para la vida de la iglesia y para la vida de cualquier creyente. Simple y sencillamente, ¿estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo a Dios? Y para los que toman nota, 3 aspectos que vamos a ver. Primero, la obediencia es un deber. Segundo, la obediencia produce o da como resultado gozo. Y tercero, como les dije, no vamos a ver todo porque es un tema muy amplio, pero el tercero que vamos a ver hoy es: la obediencia es la fiel evidencia de que usted realmente confía en Dios. Vamos por el primero. Van los padres con el hijo en el vehículo, sentado en el booster por cumplimiento de la ley. Pues el niño se le antoja levantarse de la silla y él quiere ir de pie viendo en el trayecto en el vehículo las cosas que hay en el panorama. Sus padres le dicen: hijo, por favor, siéntate. El niño se sienta, no dura un minuto, se vuelve a levantar. ¿Cuál fue? Hijo, por favor, siéntate. Se vuelve a sentar, no dura un minuto y se vuelve a levantar. Los padres entonces, bueno, quizás más de alguno ya entonces hubiera sacado la faja, ¿verdad? Pero no sé, el estilo de antes, ese era el estilo de antes, ¿verdad? El papá vuelve a decirle: hijo, esta es la tercera vez que te digo siéntate. Si me agarra un oficial de tránsito me va a hacer una infracción muy severa. Así que por favor siéntate. Papi, yo quiero ir viendo y quiero ir de pie. El papá detiene el vehículo, lo agarra de sus hombros y lo sienta. Te dije que debes viajar sentado. Empieza a conducir. ¿Y qué creen? Se vuelve a levantar el muchachito. Hijo mío, ¿cómo quieres que te hable? Ya te expliqué, necesito que te sientes. Por favor, hazme caso, obedece. El niño se sienta, el papá se tranquiliza y dice: hijo, ¿ves qué lindo es cuando hay obediencia? Pues el muchachito, ¿sabe qué le dijo? Papi, voy sentado, pero en mi mente voy de pie. ¿Sabía que ese es el fiel reflejo de muchos de nosotros en relación a Dios? Quiero, mi hermano, en la fe, que usted y yo tengamos claro: la obediencia no es una alternativa entre muchas otras, es un deber. Aquel mensajito terapéutico religioso que nos hacen: Dios es un caballero, Dios es, cuidado, sí, yo no puedo quitarle ese atributo a Dios, pero Dios es Dios y Dios demanda obediencia. ¿Quién soy yo para estar diciendo estoy sentado pero voy de pie, Dios? La obediencia es un deber intrínseco. Es necesario, dijeron los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Se obedece a Dios porque sabemos que Dios es soberano. Ese Dios que en algunos grupos religiosos están promoviendo es un Dios que usted puede manejar y que usted puede decirle, hasta puede hablarle golpeado. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que Él es el gran yo soy, el Dios soberano, y que todos nosotros debemos de estar constantemente postrados ante Él, reconociendo su soberanía
y diciéndole: Dios, tú eres Dios, perdóname por mi desobediencia. ¿A cuántos de nosotros nos gusta adorar a Dios? Wow. Vamos a tener que dar una charla sobre adoración aquí. No tenga miedo a comprometerse, diga amén. Y si Dios le va a decir algo, también diga amén, hermano. ¿Nos gusta o no nos gusta adorar a Dios? Bueno, Dios merece adoración en todo caso. Más allá de que sea un gusto, un placer, que nos guste o no, Dios merece adoración. Es parte de su soberanía. Y debemos entender de una vez por todas que nadie más merece adoración, solo Dios. Pues quiero decirle que la mejor adoración que usted y yo podemos brindar a Dios, ¿sabe cuál es? La obediencia. Porque la obediencia es un deber. La obediencia, dentro de ese contexto de que es un deber, reconociendo su soberanía, la obediencia también tiene que ser fundamentada en principios bíblicos, que es un elemento también importantísimo para nosotros. Si no queremos errar el blanco, como dicen por ahí, y queremos andar y obedecer a Dios, tenga sustento bíblico en lo que está haciendo. Toda obediencia que está dirigida por la palabra de Dios es aquella obediencia que agrada a Dios y que se alinea a los parámetros que Dios ha establecido de su obediencia, porque la obediencia es un deber. Y como dije ahora al principio, no existe tal concepto de desobediencia parcial o desobediencia pequeña. No lo hay. Porque ¿qué dice la Escritura? Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, o estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo a Dios. Segundo, la obediencia produce gozo. Vamos a ver, en el versículo 41 del Hechos 5, dice que ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Y qué dice después? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y cuando dice el nombre, que ahí está en mayúsculas, está haciendo referencia a Jesús. Dice el verso que obedecer aún en afrenta en nuestro corazón produce gozo. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez usted no comparta lo que yo voy a decir en este momento, pero no es posible un creyente en desobediencia que tenga gozo. No existe el creyente desobediente feliz. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu va a estar ministrando en nuestra vida cuando estamos en desobediencia y no te va a estar dejando tranquilo, que le pasó a David en el Salmo 51, porque estaba en desobediencia y hasta que él no confesara su pecado, dice que él no estaba tranquilo. ¿Y qué dice? Después de que confesó, ¿qué dice? Volvió el gozo de mi salvación. Entonces, hermanos, ¿cómo no da la importancia a este tema de la obediencia? La verdadera obediencia eficaz es aquella que se entiende en el sentido de que es un deber, y es aquella que en función de ese deber puede disfrutar con gozo la obediencia. La obediencia y el gozo son totalmente compatibles. ¿Quiere usted ser gozoso? Viva en obediencia. Cuando Jesús se bautizó, Él no necesitaba bautizarse.
Pero dice la Biblia que cuando él salió de las aguas, se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado. ¿Qué dijo? En quien tengo complacencia. Hay alegría en el corazón de Dios. Entonces vean, hermanos, los beneficios de obedecer. No solamente hay gozo en mi vida y en mi corazón, sino que el corazón de mi Padre también se alegra cuando usted y yo estamos en obediencia. El gozo llena el corazón de alegría. Y por último, la obediencia es la fiel evidencia de que usted y yo estamos realmente confiando en Dios. Muchas de nuestras desobediencias son la evidencia de que nuestra confianza en Dios no está totalmente plena o se ha debilitado. Yo fui joven. ¿Y qué problema cuando la sociedad empieza a hacer presión? Vea, ya tiene tantos años y no se casa, ¿eh? Ya tiene tanto y nada, no se ve nada. Y entonces a veces el joven empieza en esa desesperación y empieza a desconfiar de Dios. Entonces va a buscar y a pescar donde sea. Y a veces resulta mal casado. Y terminó todo en un fracaso. Confíe en Dios. Dios no le va a fallar. Confíe plenamente en Dios. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Bueno, para uno que ya pasó por eso es sencillo. El que lo está viviendo, no, usted lo ve sencillo, pero no es tan fácil. Bueno, no, muy sencillo. Está buscando, jovencito, una pareja. Siga orando a Dios y a veces ore con los ojos abiertos a ver qué es lo que hay, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, por ahí dicen, si no se casa y se está envejeciendo, lo va a dejar el tren. Pues yo le digo, es mejor que lo deje el tren y no que lo atropelle. La obediencia es el fiel reflejo de que yo estoy confiando en Dios. El llamado de Dios, en primera instancia, el llamado que Él hace una vez que nos hemos salvado, o que Él nos ha salvado, perdón, es que nosotros empecemos a andar en obediencia delante de Él. Tengo que aprender a confiar en el cuidado de Dios, en la providencia de Dios, en que Dios no me va a desamparar. Y tengo que confiar plenamente en todas las áreas de mi vida. Y yo no voy a desviarme a la desobediencia porque Dios tiene control sobre todas las cosas. Eso es confianza plena en Dios. Los discípulos, ¿qué hicieron? Les dijeron, los habían encarcelado porque estaban hablando en el nombre de Jesús. Los iban a liberar con una condición. ¿Cuál era? No sigan hablando en el nombre de ese tal Jesús. ¿Lo hicieron? No, hermano. Confiaban en Dios plenamente. Y si esa confianza significaba tener que volver a ir a la cárcel, pues estaban dispuestos a ir nuevamente a la cárcel porque confiaban en Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos que confiamos en Dios, pero cuando realmente la cosa se pone gris, cambiamos? Pues la verdadera obediencia y la que es eficaz, aparte de tener un sustento bíblico, es también aquella obediencia que confía plenamente en Dios. Los discípulos demostraron el nivel de confianza que ellos tenían en Dios. Eso era lo que a ellos les generaba la fortaleza, la convicción de seguir confiando en el Dios soberano. ¿Por qué? Porque la confianza definitivamente es un requisito necesario para poder obedecer a Dios. Usted no va a obedecer a alguien en quien no confía. Pero si usted confía en Dios, definitivamente vas a obedecer a Dios. Entonces, estamos en un asunto un poquillo delicado. Porque la confianza que yo tengo en Dios también se refleja por mi obediencia. Termino con lo siguiente. La obediencia tiene grandes detractores. Cuando Jesús estaba previo a ir a la cruz, recuerden el escenario.
Él habló con sus discípulos y les dijo: es necesario que yo vaya y padezca. Y a Jesús estaba conmovido en ese momento porque él sabía lo que le esperaba. Y se le acerca a Pedro y le dice: maestro, que tal cosa no te acontezca. Si es necesario, estoy tropicalizando lo que dice el texto, ¿verdad? Por aquello. Si es necesario, yo voy a pelear por usted. Y yo voy a pelear por usted y voy a dar lo que sea, mi vida por usted, para que tal cosa no te suceda. ¿Cuál fue la respuesta de un verdadero obediente? Quítate de aquí, Satanás, porque yo tengo que ir y cumplir lo que vine a hacer. Ahora, yo no quiero que usted le diga a su familiar Satanás, porque suena feo, ¿verdad? Pero si hay alguien cercano a usted que es un detractor, que es una piedra de tropiezo para que usted obedezca, tenga usted la fortaleza, la confianza en Dios, el sustento bíblico para decir: no, un momentito, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay un llamado que Dios está haciendo a la iglesia de hoy, y es la obediencia. Un llamado serio. Y ahí es donde yo quiero que nosotros hagamos visco y veamos para adentro. Y cerremos nuestros ojos en oración. Y que le digamos, porque yo creo que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, hermanos. Y le digamos a Dios: Señor, ayúdame a examinar mi vida. Y si hay algo en lo que usted o yo tengo que pedirle perdón a Dios porque he sido desobediente, vengamos a Él y pidámosle perdón. Dice la Biblia que Él es amplio en perdonar. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice la Biblia, mi hermano, que cuando usted y yo somos infieles, Él permanece fiel. Así que cerremos nuestros ojos y orémosle al Padre, los que ya conocemos al Señor. Dios y Padre bueno, esta mañana estamos aquí. Tú mejor que nadie, oh Dios, nos conoces. No queremos sentir un cargo de conciencia, Dios, porque eso no basta. Queremos nuevas fuerzas de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita, oh Dios. Yo sé, oh Padre, que todos los que estamos aquí de una u otra forma te hemos fallado. Cuando nuestro propósito debería ser, oh Dios, darte gloria y honra en nuestra vida. Pero tú entiendes, oh Dios, somos débiles, necesitamos de ti. Por tanto, te pedimos perdón, oh Dios. Te pedimos que tú levantes nuestro ser, que tú renueves nuestras fuerzas, que tu Espíritu Santo, como Dios que es y que mora en nuestro corazón, nos fortalezca y nos renueve cada día. Gracias, Señor, porque hemos estado en pie, no por nuestra capacidad, sino por tu fidelidad para con nosotros. Bendice esta iglesia, oh Señor. Bendice cada familia que está aquí representada. Bendice a la distancia a los hermanos que no pudieron venir hoy. Y confiamos plenamente, Señor, que tu palabra cumplirá tus propósitos, tanto en el vocero
como los que han escuchado el mensaje de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, nos despedimos en oración agradecidos, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.